Bien, ya estamos. Lunes 22 de junio, son las 18:45, comenzamos a trabajar en un tema nuevo. Vamos a empezar con rotación de un cuerpo rígido. Si alguno necesita alguna consulta o quiere preguntar algo, no tiene más que abrir el micrófono o decírmelo por el chat, que junto con Martín lo estamos viendo. Entonces, vamos a empezar a hablar de rotación de un cuerpo rígido. Bueno, ¿qué es un cuerpo rígido? Primero vamos a hacer, vamos a explicar lo que significa, ese modelo que es un cuerpo rígido, en realidad que es un modelo teórico. No existe en la realidad, todos los cuerpos son deformables, en la realidad todos los cuerpos son deformables, pero nosotros atendemos a hacerlo rígido un cuerpo, porque vamos a estudiar un movimiento que hasta ahora ustedes no lo han estudiado y seguramente en la escuela secundaria tampoco. Nosotros estudiamos, al principio de este año, empezamos estudiando el desplazamiento en forma lineal, entonces trabajábamos en el eje X, nos trasladábamos a través del eje X. Yo dije, bueno, nos vamos por calle Salta, y nos desplazábamos desde San Juan hasta Rivadavia en lineal en el eje X. Después avanzamos un poquito más y empezamos a trabajar en el eje Y con todo lo que es caída libre, digamos, como eje vertical. Como eje vertical trabajábamos entonces en el eje Y. Después avanzamos un poco más, trabajamos en el plano, con lo que es tiro oblicuo. Entonces ahí trabajamos en XY. Y este movimiento, el que vamos a estudiar hoy, también se podría ser pensado como para trabajar en el plano, y cada uno de los puntos, imaginemos este punto acá, cada uno de esos puntos podría estar describiendo un cierto movimiento, y lo podríamos, contemplar como si fuese un movimiento en X y en Y. Yo voy en un disco cualquiera, como por ejemplo digamos que yo tengo esos puntos marcados y lo voy desplazando. Entonces cada uno de esos puntos podría ser que lo podríamos referir a X y a Y. Pero es mucho más simple si a cada uno de estos puntos que yo estoy tratando de ver, cada uno de esos puntos lo referimos al radio y el desplazamiento alrededor de este centro. Entonces, ahí aparece el movimiento circular. El movimiento circular, que es el movimiento de rotación o el movimiento alrededor de un punto fijo. Alrededor de un punto fijo. Entonces, empezamos de nuevo a estudiar movimiento, pero ahora ya no podemos hablar de un movimiento lineal, ya sea en el eje X o en el eje Y, sino que estamos hablando de un movimiento alrededor de un punto fijo. Y bueno, y ahí vamos a definir, primero vamos a definir, igual que lo hicimos en el movimiento, lineal, igual que lo hicimos en el movimiento lineal, primero vamos a definir el desplazamiento angular, que va a ser medir el ángulo, obviamente. Después vamos a definir si hay desplazamiento en el tiempo, nos va a aparecer una velocidad, una velocidad angular. Si esa velocidad con el tiempo cambia, se incrementa o disminuye, va a aparecer una aceleración angular. A partir de tener el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, vamos a definir todo lo que es la cinemática rotacional. Esto es estudiar el movimiento sin tener en cuenta quién lo produce. La cinemática rotacional, ya hablamos de cinemática lineal. Después vamos a ver relaciones entre desplazamientos angulares y lineales, o sea, toda la cinemática rotacional con la cinemática lineal. Más adelante vamos a ver la parte de energía, momentos de inercia, teorema de Steiner, ejemplos de momento de inercia, después momento de torsión, aceleración angular, trabajo, potencia y energía. Eso es lo que está previsto para hacer en las próximas 3 semanas. Para empezar a estudiar
el movimiento rotacional, tenemos que definir un punto acá y ver cómo se desplaza, Entonces, ustedes hasta acá están acostumbrados a medir en grados, degree en inglés. Por eso la calculadora habla de DEG, D-E-G, porque es degree, es grado en inglés, degree. Los grados, a alguien hace muchos años se le ocurrió dividir la circunferencia o el círculo en 360 partes. Pero eso es absolutamente arbitrario, y a ver si aprendo a hacer así. No me anda. Ah, no, es alt. Perdón. No. Tampoco anda. Quiero contestarlo el chat. Ah, Martín. Está Martín, seguí nomás, está bien. Ahí ya está Martín, así que le está contestando el chat. Entonces, le decía, hace muchos años, a alguien se le ocurrió dividir el círculo o la circunferencia en 360 partes, lo que hace una cosa absolutamente arbitraria, porque así como pudo haber sido 360, pudo haber sido 100, 1000 o 254, no importa, digamos, pero un número arbitrario. Entonces, para estudiar el movimiento circular, nosotros en física vamos a definir una unidad que es natural, y para definir esa unidad vamos a aprovechar el valor ¿por qué se me enojó Tranquilo que ya vuelvo. Se me había perdido el mouse, así que por eso lo paré todo. Ahí estamos, y ahora sí tengo mouse. Ahora sí tengo el indicador que ustedes ven. Ven el mouse, ¿no? Ahora sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, esta distancia que tenemos del centro hasta donde está definido el círculo violeta se llama radio. Esta distancia es radio. Entonces, este es el radio. Si nosotros tomamos este radio y lo subtendemos o lo desarrollamos, que desarrollar significa extenderlo, lo extendemos desde acá, desde el cero, ángulo cero, lo desarrollamos, en determinado momento se termina, acá se termina el radio. Bueno, ahí esto se define como un radián. Esta porción de Pisa, que a esta hora vendría espectacular, esta porción de Pisa es un radián. Un radián. Si hacemos las cuentas, como dentro de un ratito van a aprender, eso sería 57,3 grados. 57,3 grados. Si volvemos a poner otro radio más, llegamos al doble, ¿no? 114,6. Si ponemos otro más, ya estamos cerca de medio círculo, y medio círculo resulta que es 3,1415, o sea, es pi veces el radio, son media circunferencia, medio círculo. Entonces, fíjense que esto que nosotros estamos definiendo, medir el ángulo en radianes, está relacionado obviamente por el número pi. El número pi, ¿por qué? Porque acá es 3,14 veces el radio, es media vuelta, y si hacemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6,28, terminamos de dar la vuelta exactamente en 2pi. Entonces vamos a decir esto que está acá. 2pi radianes son 360 grados. Así como un radián es 5,29, 57,29 grados, 57,296 grados, 2pi radianes. ¿Y qué es 2pi? 6,28. 2 por 3,14. Eso es 2pi. 2pi radianes es 6,28. Y más números, ¿no? Por supuesto. Ustedes el número pi, por supuesto que el número pi lo tienen en la calculadora.
esperen que yo estoy, ustedes al número pi lo tienen en la calculadora, les decía, porque lo pueden ver, no sé por qué no me veo yo, ahí está, el número pi lo tienen ahí en la calculadora, que es el que pueden usar con toda la aproximación. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Esto es un círculo completo, digamos, donde en la parte interior tienen los grados, acá tienen cómo se escribe grado en inglés, grados, entonces va de 0, 90, 180, 270 y 360, y en la parte de afuera tienen los radianes, acá tienen 1 radián, 2 radianes, 3,14 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes, 6,28, que equivale a 2pi. 2pi. Acá tenemos pi radianes, 180 grados, pi sobre 2, que son números irracionales, ¿no? Pero bueno, ustedes lo pueden utilizar, digamos, acercar con todas los decimales que quieran. Entonces, en general, por eso les mostré la calculadora, usen ese número pi, que ese no les va a cometer errores, o por lo menos va a estar muy acotado. Bueno, este círculo también les está mostrando los signos de las funciones trigonométricas, que en este caso no tiene no tiene mucha ayuda, porque estamos viendo otra cosa, pero bueno, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, y acá tienen radianes y grados. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, seguimos. Seguimos. Entonces, tenemos, vamos a definir para seguir la frecuencia. ¿A qué le llamamos frecuencia? La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un periodo de tiempo, normalmente 1 segundo. Entonces, ¿cuántas vueltas se producen en 1 segundo? La unidad más común es el hertz. Y 1 hertz equivale a una vuelta en 1 segundo. Una vuelta en 1 segundo. Entonces, a ver, acá aparece también la palabra revolución. Y vuelta o rotación, ahí también Martín podés participar si vos querés aportar, pero le llamamos rotación a algo que está incluido el centro en la rotación. Ahí tenemos rotación. Entonces, la Tierra rota sobre sí misma, pero la Tierra provoca revolución alrededor del Sol, o la Luna tiene revoluciones alrededor de la Tierra. Entonces, eso como nomenclatura. Pero en realidad, una vuelta o una revolución es un círculo completo. Digamos, un círculo completo, digamos, donde salimos de un punto, damos la vuelta y volvemos al mismo punto. Eso sería una revolución o una vuelta completa. La cantidad de vueltas o revoluciones que se da en 1 segundo se llama frecuencia y se mide en hertz. Se mide en hertz. También va a haber otras formas de medir que ustedes conocen, por ejemplo, revoluciones por minuto. Eso también es una frecuencia que la van a aprender después, que se utiliza mucho en los motores. Los motores de combustión se habla de las revoluciones por minuto, RPM. También se puede hablar en RPS, revoluciones por segundo. Bueno, pero la frecuencia por el sistema internacional se mide en hertz. ¿Sí? ¿Alguien habló? Yo, si querés, le hago el comentario, Carlos. Sí, Martín, por eso te habilitaba. La cuestión de la diferencia entre revolución y rotación, ustedes van a encontrar que la rotación o giro, van a encontrar las dos palabras, rotación o giro, se refiere a cualquier cambio angular que tiene un cuerpo. O sea, pueden ser 10 grados, 50 grados, 180 grados o 360 grados, ¿no? En el caso de ser 360 grados, estamos hablando de una vuelta completa o una revolución. Pero un giro o una rotación cualquiera no necesariamente se relaciona con algo que tenga un movimiento constante como lo que vamos a trabajar acá. El giro o rotación pues se puede dar sin que haya un movimiento rotacional
digamos, de alguna manera constante, como el que nos imaginamos cuando yo les digo movimiento rotacional, y todos imaginan una rueda girando, no sé, alguna cuestión por el estilo, o un planeta girando alrededor del Sol. Bueno, el caso lo van a ver un poco más, no sé, cuando trabajemos no tanto dinámica rotacional, sino cuando se trabaja la parte de momento, en el tema de momento, que si bien ya lo trabajamos, digamos, en lo que es estática, ahí se vio mucho la palabra giro o rotación, y ninguno de ustedes de alguna manera, me parece, se imaginó o nos da a entender que es algo que está girando, porque estamos trabajando en estática, ¿no? Quiero que está bueno que quede bien planteada la diferencia de esa, y que ustedes cuando la lean en un libro sepan realmente cuál es. Nada más. Bien, Martín, gracias. Seguimos entonces definiendo lo que es frecuencia. O sea, ya se movió nuestra rueda, se movió, se movió un poquito. Entonces, digamos, en forma circular, definimos frecuencia y ahora vamos a definir periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo mide el tiempo que tarda en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Es la inversa de la frecuencia, o sea, T, se la reconoce con la letra T mayúscula, la inversa es 1 sobre S, o sea, T y se mide en segundos. La frecuencia era 1 sobre segundo y se medía en hertz. Entonces, frecuencia y periodo. Les aclaro que este apunte está desde ayer subido ya al campus y como les dije hoy, todas las clases están subidas en mi canal de YouTube. Es más fácil que subirla a cualquier otro lado, así que están todas las clases subidas ahí. Incluso ya la de hoy de mañana ya está subida. Bueno, si tenemos desplazamiento, como le dije al comenzar la clase, si tenemos desplazamiento, si ese desplazamiento se produce en el tiempo, va a aparecer una velocidad. Entonces, tenemos un punto que se desplaza, porque acá, digamos, partió de acá, entonces se desplazó hasta acá, ese es el desplazamiento, en este sentido se desplazó un cierto ángulo, Entonces, rotación de un cuerpo que gira alrededor de un eje que pasa por acá, gira en este XY. Acá es lo que yo les decía, este punto P que se movió de acá hasta acá, yo lo puedo manejar por valor de X, acá tiene un valor de X igual 0, acá tiene valor de XY, acá tiene valor de XY, acá va a tener valor solamente de Y, no de X, o sea, como par de valores se podría perfectamente manejarlo, pero bueno, lo que estamos intentando es, vamos a usar el sistema de radio porque es mucho más fácil. Entonces, lo que definimos como radián, dice el punto P se mueve a lo largo de un círculo de radio R. Acá está el círculo de radio R, este círculo de radio R. Entonces, el punto P se mueve en ese círculo. El arco S, este pedacito acá, que se describe, está dado S R por tita en radianes. ¿Por qué? ¿Por qué está dado ese R? Es S igual a R tita. Por esto que pasó acá. Si yo dije que un radián era el radio cuando se desarrollaba acá, entonces ahí tenemos este S, que sería el desplazamiento, va a ser el radio por tita. Cuando tenemos un radián, cuando tenemos este ángulo vale 1, R va a ser igual a S. Cuando este vale 2, acá va a haber 2 veces R, entonces va a valer el camino, digamos, acá el arco va a ser el doble. De acá, bueno, se despeja tita, que es S sobre R, que es la definición de radián. La definición de radián es S sobre R, es decir, desplazamiento sobre el radio. S está medido en metros, R está medido en metros, por lo tanto,
el ángulo este es adimensional, es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? No tiene unidad, porque metro sobre metro se simplifica y no queda nada. Le llamamos radianes para que acordarnos que estamos midiendo una relación de dos medidas lineales, pero que en realidad estamos midiendo ángulos. Y como está referido al radio, le decimos radián. Entonces, θ es el desplazamiento angular, medido en radianes. Y si tengo un desplazamiento y pasa un tiempo, voy a tener un delta θ sobre un delta t, eso es una velocidad media. ¿Por qué en z? Porque está girando alrededor de z. Está girando alrededor de z. Entonces, por eso tengo una velocidad media en z. Igual que en cinemática, la velocidad angular instantánea va a ser cuando yo el tiempo lo lleve lo más chiquito que pueda, lo más chico que pueda, y voy a tener que el límite de delta θ sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, va a ser la derivada de θ respecto al tiempo. O sea, la derivada, así como era dx a dt en lineal, la velocidad v corta, la velocidad lineal era la derivada de x respecto al tiempo, acá omega va a ser la derivada de θ respecto, la derivada del ángulo, que es el desplazamiento respecto al tiempo. Y la aceleración angular, si omega cambia, ya sea es mayor o menor 2 que 1, va a haber un delta omega. Y si ese delta omega se produce en un delta de tiempo, eso significa que va a haber una aceleración. Y la aceleración la voy a reconocer con la letra alfa. Fíjense que acá empezamos a utilizar todo el alfabeto griego. Θ para el ángulo, omega para la velocidad, alfa para la aceleración. Corresponden a x, b y a. Acá tenemos θ, omega y alfa. Entonces la aceleración media es delta omega sobre delta t, y la aceleración instantánea es la derivada, porque es el límite cuando delta t tiende a 0. Al rotar alrededor de un eje fijo, toda partícula sobre un cuerpo rígido tiene la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Toda partícula al girar en un eje fijo, acá está mi dedo meñique, es un eje fijo. Entonces todas las partículas de este disco rígido, van a tener la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Estén acá o esté donde esté, todas tienen la misma omega y la misma aceleración. ¿Cómo hago? Tanto omega como alfa son vectores. Tanto omega como alfa son vectores. Entonces, ¿cómo los identifico? Si el movimiento es en este sentido, si el movimiento es en el sentido horario, Carlos, el dedo, sí te escucho. no sé, yo no te veo por lo menos en el video. No sé si vos estás Yo no mostrando apagué algo. la cámara, ¿eh? ¿Me tendrían que ver No, en la imagen chiquita? alguna configuración tenés que no se puede ver ninguna imagen. Yo lo estoy viendo acá. A ver ahora. ¿Están viendo? Ah, entonces es problema mío nomás, disculpen. Elegí, a mí se me había quedado trancado también, elegíme a mí para, digamos, hacer doble clic sobre mi imagen y vas a tener la imagen chiquita. Entonces le digo, si yo tengo horario, fíjense que, digamos, el reloj sentido horario, acá el dedo pulgar me va a indicar, acá tengo de X a Y, va a ser en más Z. En cambio, si es de Y a X, va a ser en menos Z. Digamos, en menos Z, pero acá, como está la mano ahí que le está mostrando, les muestra cómo la regla de la mano derecha le va a dar la dirección del vector omega, la dirección del vector omega. Entonces, los dedos señalan la dirección de la rotación y el pulgar señala el vector omega. Y acá lo tienen, ya lo tienen, digamos, si está girando en este sentido, acá sería antihorario, ve que es más z. Si el giro fuese
fuese horario, sería menos z, o sea, para el otro lado, sería de acá para abajo. ¿Se entiende? ¿Se ve? Clic. Bueno. Acá tenemos el plano de rotación, el plano están los ejes X, Y, y en Z va a aparecer el vector velocidad angular. Bueno, cinemática rotacional. Dice, de las ecuaciones de la cinemática que se cumplen para el movimiento rotacional, las ecuaciones de cinemática lineal se cumplen igual para el movimiento rotacional, sustituyendo X por tita, V por omega y A por alfa. Entonces, de esta forma, si la velocidad angular es igual a la velocidad, si omega es igual a omega 0 y tita es igual a tita 0, en T0 igual 0, obtenemos que la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué le tengo que agregar acá? Que son angular. Velocidad angular final es velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. La posición angular final va a ser la posición angular inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y después la cuadrática, que es la velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el delta de desplazamiento angular. Vieron que las ecuaciones son exactamente iguales a la cinemática lineal, que hay que cambiar X por tita, V por omega y A por alfa. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Pero lo que se mantiene constante a lo largo de todo el eje, a lo largo de todo el círculo, lo que se mantiene constante a lo largo de todo el círculo, son la velocidad, cuando esto está girando a MCU que no hablamos todavía, que es movimiento circular uniforme, y si alguno de ustedes se subió alguna vez a un samba, ¿qué es un samba? Un samba es algo parecido a esto. Digamos, alguno tal vez tuvo la posibilidad de ir a un parque y subirse. Bueno, no es lo mismo en un samba estar cerca del centro, que, digamos, ir alejándose del centro. ¿Qué cambia? Si dijimos que la omega y el alfa es el mismo en todo el samba. Digamos, no es nada cambia, digamos, no es nada igual al separarse uno del centro. ¿Y qué más? A ver, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una onda paraguaya? Nadie cometió una maldad. Nadie parece. Todos santitos, son todos santitos. Bueno, les dejo la inquietud. No vamos a perder tiempo ahora explicándole que una onda paraguaya pierden la oportunidad de divertirse. Después vamos a explicar. Lo cierto es que vamos a ver cómo se relaciona la velocidad tangencial, que es esta velocidad que está acá, ya va a aparecer acá, esta velocidad que está acá, esa velocidad con respecto a omega. Bueno, esa velocidad v va a ser la variación de la trayectoria respecto del tiempo. Va a ser la variación de la trayectoria respecto del tiempo. Pero S es R tita, por la definición que dimos hace un rato. Acá, S es igual a R por tita. S es igual a R por tita. Así que me voy acá y tengo que S es igual a R por tita. Como R es constante, si yo estoy en una partícula que está dando vuelta alrededor de un eje, R es constante, entonces me sale afuera la derivada y me queda la derivada de tita respecto del tiempo. Pero la derivada de tita respecto del tiempo, acá dijimos que derivada de tita respecto al tiempo era omega, que es la velocidad angular. Entonces me queda que la velocidad tangencial, que es la velocidad, fíjense, esta es una piedra molar,
Entonces la V es la velocidad que va a ir la piedrita esta, acá que va a afilar el cuchillo, va a desbastar lo que yo estoy desbastando. Esta V, que es la que, cuando yo le ponga un material acá, es la que me va a dar la velocidad ahí, que está con la velocidad que está con respecto a la pieza que yo estoy amolando. Esa es V corta, va a ser en función del radio, es decir, cuanto más afuera, esta piedra está gastada, ya cuando era hasta por acá de largo, acá tenía más V corta. R por omega. ¿Omega qué es? La velocidad de giro de este disco. La velocidad de giro es omega. Entonces, la velocidad tangencial V es R omega. Y la aceleración tangencial va a ser la variación de esa V, la variación de esa V corta respecto al tiempo. Como la variación de esa V corta era R omega, entonces R sale afuera y me queda la derivada de omega respecto al tiempo, que es la alfa, la aceleración. La variación de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Entonces me queda que la aceleración tangencial es R por alfa. Bueno, esto es lo que tienen que empezar a acordarse ustedes. Que V es R omega y A tangencial es R por alfa. Bien. Acá les traje un disco compacto, que yo sé que ustedes ya muchos ya son de otra época, pero bueno, en una época se usaba mucho esto, que son los discos compactos, y que se usaban para música, para datos, todavía algo se usa, pero ya casi nada. Un disco compacto láser, el láser barre la superficie, espero que a alguno le haya llegado a sus manos y lo haya destripado totalmente una compactera, digamos, destrípenla, ¿no? Recuerden que ustedes son estudiantes de ingeniería, tienen permiso para destruir todo lo que llegue a sus manos, así que desarmen todo porque es importante ver adentro cómo es el láser que lee ese disco. Digamos, una compactera hay por todos lados. Un disco compacto, el láser barre la superficie del disco desde un radio de 23 milímetros hasta los 58 milímetros a una velocidad lineal constante de 1,3 metros. Fíjense que estamos hablando de 28 milímetros, bastante cerca, sí, 28 milímetros sería esto, ahí, y a cuánto, a 58 milímetros es el fondo, al final del disco, así que ahí bastante cierto, digamos, lo que es. Entonces, lo que les pide el problema es calcular la rapidez, si hay que mantener V constante, calcular la rapidez en las pistas interior y exterior. Dice, y si el tiempo de reproducción es 74 minutos y 38 segundos, ¿cuántas revoluciones da el disco durante ese tiempo? ¿Cuántas revoluciones da el disco durante ese tiempo? Y después, ¿cuál es la longitud total de la pista del disco? Teniendo ahí la velocidad y el tiempo, lo podemos sacar. ¿Y cuál es la aceleración angular durante todo el intervalo? ¿Por qué? Porque no es constante. Si ustedes escucharon andar una compactera, van a ver que variaba la velocidad. Siempre variaba la velocidad, no se mantenía constante. A diferencia de los vinilos, que como dijo Martín, están de moda ahora, los vinilos, el vinilo, y lo vamos a ver la clase siguiente, por qué tenía que ser, cuanto más pesada sea la bandeja, mayor tenía la fidelidad con que reproducía. El vinilo necesitábamos 33 un tercio RPM, 33 un tercio RPM, y tenía que mantenerse constante, entonces ahí no había ninguna distorsión. Para eso se utilizaba los platos donde se reproducía el vinilo tenían que ser muy pesados para que mantengan esa inercia rotacional, y lo vamos a estudiar en las próximas clases. El vinilo, para los que no lo conocen todavía, no traje ninguno, pero tengo por ahí alguno también. La diferencia con respecto a este disco es que en el vinilo está la música ahí. Está la música en forma analógica, así como se la grabó, está ahí. En cambio acá, en esto lo que hay es unos y ceros. Unos y ceros. Y lo que hay es ese códec, a ver si lo alcanzan a ver ahí, eso que dice Compact Disc,
que es una forma de codificar ceros y unos para que del otro lado se entienda la música. Entonces, la diferencia entre un compact y un disco de vinilo es que en el compact la música está desarmada. En esa pista lo único que hay es agujeritos llenos o vacíos. Eso es todo lo que hay. Después veremos si sale Charly García de esa música, pero mientras, digamos, si el códec está bien, va a salir. Si el código con que se lee está bien, va a salir. En cambio, en un disco de vinilo, si ustedes toman un papel como esto y hacen una cosa así, miren esto, hacen una cosa así, y acá le ponen un alfiler, y háganlo con un disco viejo, y ponen esto sobre el disco de vinilo, les va a salir la música, porque la música está ahí en forma analógica. Está ahí en forma analógica y ustedes van a poder reproducirlo con esa tecnología, una hojita de papel y un alfiler. Entonces eso es porque la música analógica está. De ahí que sale la historia de que algunos fanáticos dicen que el vinilo se escucha mejor porque no tiene ninguna codificación. Lo cierto es que tanto ese que yo les dije, Compact Disc, Digital Audio, o MP3 o demás, están a un nivel de codificación, si realmente es buena la codificación y la compresión que tienen, nuestro oído es muy difícil que se dé cuenta. Digamos, muy difícil que se dé cuenta la diferencia. ¿Se entendió lo que dije? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Se quedaron con lo de la onda paraguaya. Bueno, eso lo van a tener que investigar. Eso se lo van a tener que investigar por su cuenta, por no tener infancia, de andar haciendo maldades. Hay que hacer maldad, es muy importante. Es muy importante hacer maldad. Bueno, les doy un minuto para que copien este ejemplo y lo vamos a resolver juntos. ¿Les parece? Y yo voy a detener la grabación acá, así podemos trabajar tranquilos. Acá está detenida la grabación.